vamos a tratar de hacer una pequeña síntesis. Y vamos a tratar de poner algunos ejemplos. A ver, supónganse que dijimos que el trabajo, para ir de un valor, de un punto a otro, en física, viene dado por la integral, ¿no? Entre A y B. Recuerden que este punto A y B viene parametrizado ¿por quién? Por una curva paramétrica, que es todo lo que dijimos la semana pasada. Que deben haber mirado ustedes en los videos. Del producto escalar... Claro, lo había cambiado por sigma usted, profesor. Claro, lo habíamos puesto sigma, pero podemos poner ya los extremos si queremos. Cuando pongo los extremos, ¿qué quiere decir? Que ya dentro de F contemplé a sigma. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Que F ya la compuse con sigma, ¿no? Si ustedes miran los videos. ¿Y quién es mi diferencial de longitud en los videos? ¿Cómo defino el diferencial de longitud? La derivada de la longitud, de acuerdo al parámetro, me da la derivada de sigma, ¿no? Que es la tangente a la recta. Yo tengo la curva, tengo una tangente. ¿Cómo saco el diferencial de longitud? Con la derivada de la curva. ¿Y la curva por qué viene derivada? Por sigma, es la derivada de sigma. ¿Está bien? Sí. Eso está todo en los videos, ¿eh? No voy a desarrollar todo eso de nuevo. Quiere decir que acá, ¿qué voy a poner en ese producto escalar? Paso esto La derivada por dt. Claro. Ahí está. Ahora, ¿cuándo voy a hacer toda esta cuenta yo? ¿Cuándo la voy a hacer? Voy a parametrizar la curva, voy a derivar la parametrización, voy a hacer el producto escalar, voy a introducir la derivada en el campo. ¿Cuándo voy a hacer toda esa cuenta? Cuando esta integral dependa de la trayectoria sigma. Ahora, si yo voy del punto A al punto B en la curva, y esa integral no depende de la trayectoria, toda esta cuenta se reduce directamente a ser la integral en una función phi evaluada en sigma de A, esa función phi evaluada en sigma de B, de f producto escalar diferencial de longitud. ¿Y qué es hacer esa cuenta? Restar directamente el extremo final menos el extremo inicial. Phi en sigma de B menos phi en sigma de A. No necesito hacer toda esta cuenta, todo esto desaparece. Y eso está explicado en los videos. Eso es lo que yo quería que miren. ¿Se entendió? Y si les dije, miren también los de análisis 2, porque en el video número, creo que después del 20 está, que les dije, busquen donde dice integrales de línea, donde empieza la clase de integrales de línea. Hoy se las voy a marcar para que sepan cuál es la clase que quiero que miren. ¿Dónde está esta demostración? Sí. Esa demostración después sería lo que tomaríamos como energía potencial, ¿no? Claro, ahora vamos a poner el ejemplo. Ahora vamos a poner un ejemplo. Cuando tengo energía potencial, estoy en esta situación. ¿Qué es phi? Es el potencial, la función potencial. ¿Qué es una función potencial? Es un campo escalar que cumple una condición. ¿Cuál es la condición que cumple phi? Para que se cumpla esta independencia de la trayectoria. Que phi, ¿sí?, es un campo escalar. Y este campo escalar, su gradiente es igual al campo vectorial. ¿Qué quiere decir? Que f es el gradiente de phi. ¿Qué es el gradiente de algo? Son las derivadas parciales en cada componente del vector. Es la derivada de phi respecto de x, la derivada de phi respecto de y, la derivada de phi respecto de z. Es un vector de 3 componentes. ¿Y qué es f? F es un campo de x y z que tiene 3 imágenes. ¿Quiénes son sus imágenes?
F1 de X y Z, F2 de X y Z, F3 de X y Z, si estoy en R3. Si estoy en R2 tendrá dos componentes. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera componente será esto, la segunda componente será esto y la tercera componente será esto si esto es igual. ¿Cuándo pasa eso? Cuando esta integral se toma independiente de la trayectoria. ¿Qué quiere decir? Que esta f es el gradiente de phi. Eso está todo explicado en el video, qué es. Cómo está relacionado con la trayectoria. Y hay un apunte. ¿Para qué nos sirve esto? Para ver el caso, como acaban de decir, de la energía potencial. Por ejemplo, si F es igual al potencial gravitatorio, donde phi será el potencial gravitatorio. Como el potencial gravitatorio es en sentido contrario al vector posición del radio de la Tierra, esta función lleva un signo negativo, que es prácticamente un signo físico, no matemático. No tiene nada que ver con la matemática ese signo. Por la dirección que toma el potencial gravitatorio. ¿Está claro? Lo mismo pasa con el campo eléctrico. Es menos el gradiente de phi. Ahora me van a decir, bien, o sea que esto sería, si la fuerza es la fuerza de gravedad, ¿que quién es? El peso. ¿Eso a qué va a ser igual? El peso en tres coordenadas. ¿Cómo será el peso en tres coordenadas? Que ustedes no están acostumbrados a escribir el peso en X, Y, Z. El peso tiene tres coordenadas de un objeto. Yo tengo esto. Tiene tres coordenadas en el espacio. ¿Está bien? ¿Cómo escribo el peso en tres coordenadas? Un peso en X, un peso en Y y un peso en Z. Tiene lo que en matemática llamaría F1, F2, F3, que dependen de estas tres variables. ¿Está bien? Este peso define lo que es el campo gravitatorio. Si la fuerza es el peso, y el peso deriva de un potencial, este peso a qué va a ser igual, de acuerdo a esta relación. A un potencial gravitatorio, que va a ser menos el gradiente de ese potencial, de acuerdo a esta relación física. Y de acuerdo a eso va a ser menos la derivada de ese phi que no conozco respecto de X, la derivada de phi respecto de Y, la derivada de phi respecto de Z. ¿Se ve? La relación. Si estoy en una dimensión, ¿cuántas coordenadas tengo? Una. Una. No. Quiere decir que este gradiente quiere decir que el peso en X será esto. Si esto es una igualdad, ¿no? El peso en Y será esto y el peso en Z será esto. Quiere decir que para una dimensión, el peso en X, que será una coordenada, fíjense que es un escalar. Ahora, no es un vector, porque el vector se forma por tres componentes escalares. Porque ¿qué es un vector? Son tres números acá. Estos son numeritos, no son vectores. El vector es todo. Y cada una de estas componentes son escalares también. Quiere decir que el peso en X será la derivada de phi respecto de X. ¿Está bien? La primera componente. Y cada componente es así. Entonces, Y si en la sí fuerza eso sería igual, al menos, no sé cómo negativo, decirlo, perdón. Sí, ah, te escucho. al menos, no me acuerdo el nombre que dijo Phi, el que tiene ahí justo arriba del, Esto es el gradiente. eso, Ahora el gradiente, como P estoy en de una X, a lo que me dimensión, refiero, claro, sería el equivalente en una dimensión a todo esto, ¿ves? A esta claro, pero historia. P de X sería igual a lo que está ahí a continuación menos delta de Phi
todo eso sería igual a menos el gradiente de phi. No, claro, pero si fuera menos el gradiente de phi lo tendría que escribir así ahora. Claro, A eso sería sí, igual, porque estoy anulando sí, las otras dos componentes. sí, Si lo sí, quiero escribir como gradiente. Pero si lo estoy trabajando por componente, con eso ya me alcanza. Que es como se perfecto. trabaja en una coordenada, ¿no? Sí, sí. Y esta cuenta, ¿qué da? ¿Qué da esta cuentita? Si uno se fija. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo calculo la phi? La derivada de phi va a ser peso, el peso en esa coordenada, que nunca se lo ponemos, porque sirve para cualquier dimensión, x y z, porque todas serían iguales, ¿no? Por dx. Paso esto Ujú. multiplicando, negativo. Si lo integro, me da phi, que sería el potencial. El potencial en una coordenada. Sería la integral del peso diferencial x. Sí. ¿Está bien? Sí. El peso de un objeto siempre es constante, ¿no? Y va dirigido hacia el centro. ¿Entre qué valores este integral lo estaría tomando? Entre un punto A, por ejemplo, y un punto B. ¿Estamos? O lo puedo tomar en forma genérica, si quiero. Ahora, fíjense, si hago esa integral, supongamos que la tomo entre dos extremos. ¿Qué estoy calculando con esta integral? ¿Qué sería mi phi? El peso lo saco afuera porque es constante. ¿Cuánto es la integral de un diferencial? ¿Cuánto es la integral del diferencial x? X. X. ¿Entre qué valores? Entre A y B. Y B. Ujú. ¿Qué es esto? Menos peso de B menos A. B menos A es una distancia que va de B a A. Peso por distancia. Fuerza por distancia. Es el trabajo en esa coordenada. Negativo, porque estoy dirigiéndome hacia el centro de la Tierra. Sí. Sí, sí. ¿Está bien? Sí. Yo tengo la Tierra, me estoy moviendo entre el punto A y el punto B. La dirección es radial al centro. En cualquier dirección radial del centro se cumple esto, ¿no? ¿Qué estoy marcando con esto? El trabajo entre A y B, moviéndome radialmente al centro de la Tierra. ¿Y qué es moverse radialmente al centro de la Tierra? La altura. Sí. Peso por altura. ¿Qué es el peso? La masa por la gravedad por la altura. ¿Qué me dio esta cuenta? Depende del extremo inicial y final, no depende del cálculo de toda la integral de línea. El potencial. El potencial. La energía potencial me dio. La Kilo- energía potencial. kilogramos, sí. Masa por gravedad por altura. ¿Qué es la altura? Kilogramos metros sobre... ¿No dio eso? Lo que acaban de decir ustedes, ahí saqué la cuenta. ¿Vieron cómo la saqué? Rapidísimo la saqué. Sí. ¿Lo puedo hacer vectorialmente? ¿Puedo asociar un vector R de A y un vector R de B? Sí, porque puedo decir que R de A es todo esto, R de B es esto. ¿Esto qué sería? R de B menos R de A. La norma, si lo quiero hacer con más detalle. Porque la norma, ¿qué? La distancia entre A y B. Los dos vectores calculo la norma. ¿No me da lo mismo la masa por la gravedad por la altura? ¿Cómo me la da? Con signo menos. Porque el potencial es una función Negativa. negativa físicamente, pero matemáticamente no, porque matemáticamente puede ser cualquier cosa esa integral de línea. ¿Te vio? Sí, perfecto. Sí. Si hubiésemos tomado cualquier otra dimensión, si hubiera tomado 3 dimensiones, ¿cómo tendría que haber resuelto la cuenta? Hubiera sido más complicada la cuenta, nada más. Porque ¿qué Poco tendría que haber bastante. metido acá dentro de la integral? El producto escalar entre el gradiente y esta cosa. Sí. Mire, Ujú. en 3D. ¿Cómo se hace en 3D esta cuenta? Esa no la saben hacer, porque este es el problema de no saber análisis 2. Mira en 3D cómo se hace la cuenta. Ahora no puedo hacerla así la cuenta, porque tengo 2 vectores que hacer.
Pero tengo que hacer productos, ¿qué era lo que me decía que era el trabajo de AB? Menos la integral entre A y B, el gradiente, y ahora cuidado, el gradiente tiene signo negativo y la integral tiene signo negativo. ¿Cómo me queda la cuenta? Positivo. Positiva. Tío. Pero eso está mal. Pero si me estoy dirigiendo al centro de la Tierra, tengo que tener en cuenta una sola vez el signo. Y esas son cosas que hay que saberlas físicamente. Independientemente de lo matemático. El potencial indica sentido hacia el centro de la Tierra. Entonces, o tomo el signo dentro del potencial o lo tomo en la integral de línea. Lo tengo que tomar una sola vez. Así que le pongo una sola vez el signo y me queda producto escalar, el peso, vector ahora. ¿No? Y esta integral no depende de la trayectoria. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer este producto escalar, ¿no? O sea que el trabajo para ir de A a B va a ser menos la integral entre A y B de esta cuenta. ¿Cuánto me va a dar esta cuenta? La derivada de phi respecto de x, la derivada de phi respecto de y, la derivada de phi respecto de z, producto escalar, P en P X, de P en Y, X, P en Z, P de y, P de P z. de Z. ¿Y cuánto da ese producto escalar? Este por este, más este por este, más este por este es el producto escalar. Me quedan 3 integrales sumadas. O sea, una integral que la puedo repartir a la suma. Y cada integral me va a dar de resultado, ¿qué cosa? Lo que me dio la que hice solita. ¿O me equivoco? No, Y había hecho de trabajo solita. te da. Claro. Entonces, ¿qué me va a dar? 3 resultados en componentes, en coordenadas me lo va a dar. ¿Está bien? es como que tiene que hacer lo que hizo en el primer paso por cada coordenada, Exacto. pero acá todo junto. Todo junto. Entonces, me va a quedar que el trabajo para ir de A a B va a ser menos la integral entre A y B de d phi a dx por p de x más d phi a dy por p de y más d phi a dz por p de z. Ujú. Y esa cuenta, esa integral, la puedo repartir a las tres componentes. O sea que el trabajo para ir de Hacer A a la B integral de cada término. es cada término, claro. Menos la integral entre A y B de d phi a dx por p de x más la integral entre A y B de d phi a dy por p de y más la integral, todo esto negativo, ¿no? Con un menos adelante todo. Entre Claro, A y el B, paréntesis, ¿no? claro, hay que poner un paréntesis adelante, PS. Ahí está, y cerramos el paréntesis, y el menos que afecta a todo. No, ¿Se ve eso cómo lo se iba a trabaja? preguntar. Sí. Sí. Se hace el producto escalar con las componentes de los vectores. Cada una de estas cosas que me da, este me va a dar la masa por la Por la gravedad, gravedad, por la altura. por la altura, ¿en qué distancia? La En proyección. X. En X. Claro, porque yo creo que voy a tener, por ejemplo, acá que si yo voy de acá a acá, esta distancia entre A y B, voy a tener, fíjate, esas serían las 3 coordenadas del punto A. ¿Está bien? Este sería el punto A. Sí. Las 3 coordenadas, ¿cuáles son? De ese punto A. X, Y, Z. XA, Y de A, Z de A. ¿Está bien? Y después tengo las Sí. coordenadas de B. Ujú. X de B, Y de B. ¿Se ve? Sí. Z de B. ¿Se ven las coordenadas de B? Si yo voy de acá a acá y la Tierra está por acá, y puse el sistema de referencia ahí, voy a tener en X la masa por la gravedad por X de A, X de B. Y de A, Y de B. X de B menos X de A. Claro, Z de A, Z de B. Para que puse una B y no puse una C. ¿Está bien? Entonces, ¿qué estoy midiendo acá en la primera componente?
X H de X. menos X de A. ¿Dónde está eso? Acá, mira, estoy midiendo la proyección ortogonal de esta distancia en el eje X. ¿Se ve? Sí. Mando los dos puntos acá al plano, que me da esta recta, y esta recta la proyecto en el eje X. Y eso es lo que mide la primera integral. ¿Ven lo que mide geométricamente? La segunda integral, ¿qué mide? La misma historieta, pero ¿dónde? Y En el En eje el Y. eje Y. Esta que me va a dar M por G por I de B menos I de A. Y de A. Y la última que me va a dar la misma historieta acá, M ¿no? por G por Z de A, B menos Z de A. Claro. ¿Entienden lo que estoy haciendo? Sí. Estoy mirando esta distancia proyectada en cada uno de los tres ejes. Eso es lo que me está diciendo cómo varía el peso en coordenadas. El resultado total te va a dar siempre negativo. Va a dar negativo, ¿por qué? Porque esto está todo Por la dirigido, razón física. claro, por una razón física, está todo dirigido así. ¿Ves? Si le da sentido a los vectores. Porque esto hay que hacerlo vectorialmente. Hay que agarrar los dos vectores posición acá, restar estos dos, o proyectarlos, restar los dos que van acá, los dos que van acá y los dos que van ahí. Son un par de 8 vectores. El genérico, los dos que van en el eje X, son dos que definen la posición real. Los dos que van con el eje X, los dos que van con el eje Y, los dos que van con el eje Z. La recta de cada uno de esos van a definir, son Sí. 8 vectores. 2, 4, 6 y los dos reales, 8. ¿Escucharon? Perfecto. Si uno lo hace vectorialmente, hay que tomarle la norma a todos esos vectores, que son estas distancias, las normas de esos vectores. Restado como puntos. Acá lo resté como puntos. ¿Está bien? Sí. Sí, sí. ¿Cómo se ve todo esto? Hay que tener mucho cuidado con estas cuentas. Muy bien. Para hacerla de forma prolija se puede hacer por separado y después... Exacto, totalmente. Esto lo vamos a usar. En varios videos está esta cuenta hecha que se necesita para definir cuando una función... ¿Esto cuándo se puede hacer así? Cuando la integral de línea no depende de la trayectoria. Encuentro a phi, me van a decir, ¿y es fácil encontrar a phi? Y hasta por ahí nomás. Porque acá phi la conocemos. Phi sería el resultado de esta integral, que es la masa por la gravedad. Acá es sencillo, porque ya se conoce. Pero no en todos casos se conoce. No es fácil a veces. Claro. En electricidad sería la carga por el campo. Claro. ¿Y qué da? El potencial. Sí. En electricidad tiene nombre esto, se llama potencial eléctrico. Y la diferencia entre dos puntos cualquiera es la diferencia de potencial. ¿Está bien? Porque el campo eléctrico es conservativo. Acá el campo gravitatorio es la G, es la aceleración de la gravedad. Es la masa por la gravedad. Acá ya será la masa por el campo eléctrico. Acá es la masa por el campo gravitatorio. Allá será la carga por el campo eléctrico. Acá es la masa por el campo gravitatorio. Cambia solamente el objeto, pero la idea es la misma. La base es la misma. Es exactamente la misma. ¿Cómo será en un campo eléctrico? En lugar de tener el peso, tendré el campo eléctrico tendrá una componente en X, una componente en Y, una componente en Z, y va multiplicada por esto. Y acá phi, ¿quién va a ser? P, el potencial. Sí. ¿Está bien? O sea que a veces se usa en física que un campo, el campo eléctrico, es menos el gradiente del potencial. Por ejemplo. Eso normalmente se escribe así. ¿Y qué significa? Lo mismo que significa que el campo gravitatorio es menos el gradiente de phi. de phi, de una función potencial, que sería el potencial gravitatorio. Como que ¿Está varían bien? los jugadores, pero las posiciones son las mismas siempre. Exacto, la matemática es exactamente la misma, la estructura matemática siempre es la misma. ¿Cómo se define la estructura matemática genérica? Que F, que es un campo vectorial, es menos el gradiente de un campo escalar. Donde phi es un campo escalar, que se llama potencial en física, y F es un campo vectorial, que es un campo de fuerza, Sí. que produce movimientos, y cuando yo me muevo adentro de ese campo de fuerza, si ese campo de fuerza es conservativo, la cuenta se torna independiente de la trayectoria. ¿Está? Perfecto. Sí, perfecto. Muy bien.
Muy bien. ¿Qué más quiero repasar? Quiero que calculemos el trabajo de una fuerza genérica. A ver qué nos da. Con un poco más de técnicas matemáticas. Miren. Supónganse que la fuerza, yo ahora no sé si es conservativa o no conservativa, pero tengo la fuerza newtoniana. ¿Cómo defino la fuerza newtoniana? ¿Cómo la definió Newton la fuerza? ¿Cómo se obtiene la fuerza de la segunda ley? La fuerza newtoniana. Supongamos que lo trabajamos en una dimensión. La masa por la aceleración, ¿no? Sería la fuerza newtoniana. Esto lo puedo trabajar en X y Z y la aceleración en X y Z también. Si quiero en 3 coordenadas. Voy a trabajar en una coordenada. En una coordenada puedo trabajar sin los vectores si quiero. ¿No? Si son más de una coordenada, tengo que trabajar con todas las coordenadas habidas y por haber. Entonces, si yo digo, ¿cómo es el trabajo para moverme entre dos valores A y B de esta fuerza? Esto es menos la integral Ahí ve. entre A y B si es un campo gravitatorio, si es una fuerza conservativa, pero acá como no sé lo que es directamente la integral. Ahí no tengo que poner si es algo genérico. Claro, no se sabe. Es producto escalar diferencial de longitud, ¿no? Sería esa cuenta la que tengo que hacer. Si quiero pongo sigma acá. Pero a mí me dan la F. ¿Cuánto vale? M por A. Y el DL, si estoy en una dimensión, este DL, Es X solo. pensemos bien. Claro, si estoy en una dimensión, el DL, en una D, el DL Claro. es igual al dx, porque sería dx 0, 0, ¿no? Sí. Sí. Y esto 0, cuando haga este producto escalar, fíjate, la fuerza ¿cómo sería en una dimensión? Tendrá una componente en x, 0, 0, ¿no? Entonces fíjense que si yo hago esta cuenta, hago el producto escalar, haría f de x 0, 0, producto escalar dx 0, 0. ¿Y cuánto da esa cuenta? F de X por DX nada más. Nada más, porque como un producto escalar, todos los otros son 0. Sí. El producto escalar es este por este, más este por este, más este por este. Esto ya lo explicamos, creo, o está en alguno de los videos. Por eso hay que repasarlo de álgebra. Eso está en las primeras clases de álgebra explicado. Para el que no lo tiene claro todavía. O sea que me queda f F de X por DX. de x. Quiere decir que si esta f y esta aceleración está solamente en x, puedo aplicar esa fórmula. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Directamente. Muy bien. Vamos a aplicarla. Quiere decir que puedo agarrar y meter acá adentro, para calcular el trabajo de AB, puedo ir entre A y B, la masa, por la aceleración. ¿Y Por cómo la puedo escribir la aceleración. aceleración? Es la Aceleración derivada en de X. la velocidad Ah, en el tiempo, ¿no? En el tiempo. sí. Entonces puedo agarrar y decir que esto es dB a dt. Total. Sí. Es una derivada total, no parcial, no es una componente. Esto No es un tiene que ser la vector. total, pero estás averiguando el trabajo. Exacto. Pero como yo estoy como voy a trabajar en una coordenada, ¿no? En X, ¿cómo será la derivada de la velocidad en X? Esto será dB en X a dt, dB en Y a dt, es lo mismo. dz, ¿no? Sí. dB en Z a dt. Pero estas dos van a valer 0, porque no le voy a poner componente. Quiere decir que acá voy a sacar esto, le voy a poner una X, producto común y corriente ahora. ¿Con quién? DX. Con dx. Y como en los diferenciales, por propiedad de los diferenciales, porque la función velocidad es una función continua y su derivada también es continua, eso quiere decir que la función es de clase C1, porque tiene derivadas continuas, tengo la propiedad de un teorema que dice que puedo cambiar los diferenciales de lugar.
¿Está bien? ¿Y qué es la derivada de la posición en el tiempo? Velocidad. La velocidad, pero como es una velocidad, ¿en dónde? En X. En X. ¿No es cierto? Quiere decir que esta Claro, integral... masa por la derivada de la velocidad en X por Bx. Ujú. La masa la puedo sacar afuera porque es constante. La integral entre A y B de la velocidad en X de B en X, ¿no? De un diferencial de velocidad me quedo, ¿no? ¿Y qué me da la integral de una variable con su diferencial? ¿Cuánto da la integral de... Velocidad al cuadrado sobre 2. ¿Cuánto? Velocidad al cuadrado sobre 2. Muy bien. Un medio de la velocidad al cuadrado, media velocidad al cuadrado sobre 2. Muy bien, entonces me queda, fíjate, sigo acá abajo, a ver si se ve. Si no me voy para arriba, mejor me voy para arriba. Díganme si no se ve, ¿eh? ¿Vamos bien hasta ahí? Por ahora O sea, sí. que el trabajo de AB, la masa quedó afuera. La integral me da media velocidad en X Al al cuadrado. cuadrado. ¿Entre qué valores tengo que integrar? Entre A y B. Entre De A y B. ¿Y qué me da? Un medio de la masa por la velocidad de B al de cuadrado. B al cuadrado menos la velocidad de B. ¿Qué es esto? Es la variación de velocidad. Energía cinética. De energía cinética. Acá aparece la otra que me daba, masa por la gravedad, por la masa por la altura. Altura. Energía potencial. Sí. La energía potencial depende de un potencial indicando hacia el centro de la Tierra con signo contrario, un potencial gravitatorio que es conservativo. Acá, ¿qué hice para resolver el problema? Hice la cuenta. ¿Pero cómo la hice? En una coordenada. Si la tengo que hacer en 3 coordenadas, ya tengo que parametrizar la trayectoria. Tengo que decir por qué trayectoria voy. Porque esto cambia de acuerdo a la trayectoria. Acá, ¿por qué no cambió la trayectoria? Pude hacer la cuenta solita. ¿Por qué estás piensan? en una coordenada sobre el Estoy eje trabajando X. en una coordenada. Vamos a hacerlo en 3 coordenadas. Esta es la clásica que ustedes conocen. Si yo lo hago en 3 coordenadas, para toda coordenada, voy a generalizar para toda coordenada. Para trabajar en 3 coordenadas tengo 2 maneras de hacerlo. O explicito las 3 coordenadas o pongo el vector. ¿Saben cómo lo voy a hacer? ¿Vieron que hoy la cuenta del potencial lo hice explicitando las coordenadas? Haciendo el producto escalar de coordenadas. No voy a hacer todo eso, porque es un bollo acá. Voy a trabajar con el vector. Pero trabajar con el vector implica saber trabajar bien, ¿eh? Porque voy a trabajar con la masa, con el vector de aceleración, producto escalar ahora. ¿Qué cosa? El diferencial de longitud vector. Voy a hacer esa cuenta vectorialmente. ¿Escucharon lo que voy a hacer? No voy a poner las coordenadas de cada cosa de esta, como teníamos hoy. Acá tendría que poner las coordenadas de la derivada de la velocidad en el tiempo. Sí. Y me quedaría una en X, una en Y, una en Z, después me quedaría los 3 diferenciales en X, en Y, en Z, hacer el producto escalar y hacer todas las cuentas que hice hoy. Un choclo hermoso. Un flor de choclo queda, una porquería. Miren qué otra manera hay para trabajar, si uno sabe trabajar bien, si maneja bien el aparato matemático. ¿Qué dijimos que es la aceleración? La derivada del vector velocidad en el tiempo. Y ojo, porque ahora estoy trabajando con vectores, ¿eh? Y acá tengo un producto escalar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Quiere decir que acá voy a trabajar entre... Una vez que cambié ahora voy a cambiar todas las coordenadas. ¿Qué es el diferencial de longitud? Vectorialmente. Vamos a mirar bien esto ahora, ¿no? Hoy el diferencial de longitud, ¿cómo lo escribimos? Como un diferencial X nada más. Un diferencial de velocidad. ¿Por qué? Porque cuando hicimos la cuenta, dijimos, bueno, esto lo vamos a trabajar en un diferencial X, y acá voy a trabajar con una velocidad, y cambié este acá abajo y me quedó la velocidad. ¿Puedo hacer lo mismo acá con los vectores velocidad, con este producto escalar? ¿Qué piensan? ¿Se podrá hacer lo mismo? No, profe, porque si, No, no se puede. porque si trabajan 3 coordenadas, no está trabajando solamente la longitud en X.
Pero es un vector, exacto. Sí. Pero el t, el tiempo, es un escalar. ¿Puedo multiplicar este diferencial por este vector diferencial? Porque ¿a qué estaría multiplicando acá? Mirá. 1 Un a escalar por un dt vector. por dl en x, dl en y, dl en z, que es este dl vector. ¿Puedo hacer esta cuenta? ¿Por qué no la puedo Sí, hacer? sí. Y esto es Sí. un escalar. Puedo hacerlo. Que sí que puedo poner este aquí abajo, mirá. Lo mismo que hice hoy puedo hacer. Ah, ¿Por qué no puedo igual. hacer? No hay nada que me lo impida matemáticamente eso. Estos son los problemas que a mí me gusta discutir. ¿Está bien? Muy bien. Ahora bien, cuando hago esa cuenta, ¿qué me da esto? Por velocidad. La velocidad vector. Vector, sí. Y ahora me queda, miren cómo me quedó. Y ahora no tengo más los puntos. Como ya cambié todas las variables, tengo que integrar entre los extremos de velocidad. Que esa es la otra que tengo que saber. ¿Entre qué extremo de velocidad? Entre las magnitudes de velocidad. Entonces me va a quedar la integral entre b sub a y b sub b de la masa por db producto escalar b. ¿Está bien? Sí. Sí. Y ahora tengo que resolver este producto escalar. ¿Cómo resuelvo ese producto escalar? El producto escalar de b, que es conmutativo, ¿se acuerdan que el producto escalar le dije que era conmutativo? Sí. Es la norma de uno por la norma del otro por el coseno del ángulo que forma. ¿Está bien? Sí. Vamos despacio. ¿Cuánto es la norma de esto? La norma de un vector. El vector sin el sombrero. ¿Cuánto es la norma del otro diferencial? El diferencial sin el sombrero. ¿Bien? Porque es la Ujú. magnitud. Sí. Si yo tuviese que calcular y tengo las coordenadas de b, ¿qué calculo? La raíz cuadrada de la suma de las coordenadas de ese vector sumadas al cuadrado, ¿no? Sí. ¿Está bien? Acá del diferencial. ¿Y cuánto es el coseno del ángulo que forman estos dos vectores? ¿Qué ángulo forman el vector velocidad y su diferencial? Uno. El ángulo. El ángulo se mide en radianes o en grado, como vos te guste. En 0 grado. ¿Por qué? 0 grados. Porque si yo tengo un vector Porque está en alrededor. apoyado su diferencial, una magnitud diferencial de ese vector. Si este es b, un diferencial de b puede estar por acá. ¿Cómo son un vector con su diferencial? Colineales. Y el ángulo que forman dos vectores colineales de 0 grado. Si acá meto un 0, ¿cuánto vale el coseno de 0? 1. 1. ¿Cuánto da la cuenta de este producto escalar? B por diferencial B. O sea que acá se van los dos sombreros y se va el producto escalar. Chau. ¿Vieron cómo lo simplifiqué? Sí. Con fundamento lo simplifiqué. Se cagan de risa. ¿Está bien? ¿Me Sí. siguieron? Y es entretenido cuando uno la tiene clara. Claro que es entretenido. Y ahora la cuenta, ¿cuánto da? Mirá. ¿Qué tengo que hacer ahora? La masa sale afuera de esa integral. Y me queda b diferencial b. ¿Y cuánto da la integral de b diferencial b? Un Y al medio cuadrado de- sobre 2. Un medio de b al cuadrado sobre 2. Entre b sub a y b sub b. Cuando reemplace, ¿qué me va a quedar? Media masa. ¿No? Esta es la manera de hacerlo en 3D. Da exactamente lo mismo. Pero El con mismo vectores. resultado, Sí, escucho. no da el mismo resultado. ¿No da el mismo resultado? Porque la velocidad de un vector solo en X no va a ser la misma velocidad que en los tres juntos. Ahora vamos, espera un poquito. ¿Lo puedo poner así? ¿Está bien así? Si no sería la energía cinética inicial menos la final. ¿Está bien? Ahora bien, si yo la tengo en una coordenada, ¿qué es lo que tengo acá? Una magnitud en una coordenada.
Un solo dato, sí. Un solo dato. Si tengo en 3 coordenadas, ¿qué me está diciendo esto? Que este producto escalar me da un número. No Bien. importa si yo la mida en una coordenada o en 3 coordenadas. Y pasa que al ser en 0 grados la velocidad va a ser la misma, ¿o no? Claro. La velocidad, yo haga esta cuenta o la reduzca a una coordenada, el caso de esta integral, no tiene ninguna variante. O sea que el trabajo va a ser el mismo a lo largo de todo el vector. Toda la No trayectoria. importa en qué punto específico se mida, siempre va a ser el mismo. Tal cual. Mirá. Acá la cuenta lo dice clarito, no lo digo yo. Sí. Más claro que echarle agua a esto. Ujú. O sea, que cuando uno hace estas cuentas, tiene que saber qué le está diciendo la cuenta. Como pueden ver. Y eso es lo que yo insisto en que ustedes repasen cuando vean los videos. ¿Está? Sí. Tal cual. Fíjense que la energía, lo que uno define energía, es simplemente el trabajo. A mí no me gusta hablar de energía. Es el trabajo, o sea, ¿qué es el trabajo? Es cuánto me cuesta moverme adentro de ese campo de vectores. ¿Está? Y ese es el número. Si es un desplazamiento, tiene que ver con estas magnitudes. Y acá, ojo, acá no va el vector velocidad. ¿Qué va de la velocidad? La norma. Si Claro. estoy en 3 dimensiones, Sería acá, en si estoy en una dimensión, va un número. Si este vector está en 3 dimensiones, ¿esto qué es? La raíz cuadrada de b sub x a al cuadrado más b sub x más b sub i, ¿está bien? De a al cuadrado más b sub z de a al cuadrado. Mirá lo que va acá abajo. Esto va acá. Porque eso es la norma del vector. Eso va ahí adentro. No va un numerito. ¿Entienden? usted ayer el trabajo de A a B, lo que está marcando después del igual es el espacio específico donde se midió el trabajo. Exacto. Exacto. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo AB, pongo algo genérico en esta fórmula, pero después lo tengo que adaptar a la magnitud que yo quiero medir en física. ¿Está bien? Sí, sí. Eso también está aclarado en los videos del año pasado. Porque di muchas clases de esto y expliqué mucho esto. Por eso quiero que lo miren con mucho detalle. Y ahora les voy a decir cuál de análisis 2 quiero que miren. ¿De acuerdo? Un lujo. Fíjense que, y si están en una dimensión, ¿cuánto valen las coordenadas y sub a y z sub a? 0. 0. ¿Cuánto daría esta cuenta? Si esta La da raíz 0, cuadrada de x al La cuadrado. raíz cuadrada de... cuadrado la simplifican en cuadrado con esto que ponen acá. La coordenada en X, nomás. Es lo que yo les decía recién. La cuenta que hicimos hace un ratito solamente con el movimiento en X. Entonces, si tengo movimiento en X, va a ser numerito solo. Si tengo en XY, será la raíz cuadrada de estas dos sumas. Si tengo en XYZ, será la raíz cuadrada de esas tres sumas. O sea que ¿dónde cambia la cuenta esta con la que hicimos hace un rato? Que sí tiene diferencia, como pueden ver. En las coordenadas que tiene el vector, porque acá están poniendo la norma del vector. Claro. ¿Está bien? Es la magnitud asociada al vector. Lo que varía es en qué punto quiero saber que el trabajo que tiene. Exacto. Estoy poniendo la norma de ese vector. ¿Qué quiere decir? Que estoy mirando el trabajo entre esos dos puntos que me va a venir dada por la norma de las coordenadas del punto B sub A en el espacio. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Andrés me mira con cara, te voy a tirar por la ventana. Menos mal que no me puede agarrar de acá. Estamos lejos. Estamos en forma de televisión. Mi mamá decía, tenía que salir a la televisión. Salía en la televisión ahora, ¿viste? Tenía que haber sido actor cómico. ¿Se comprendió la diferencia entre qué es lo que va en los extremos? Estas cosas generalmente no se explican en ningún lado. Si vos buscás, nadie te aclara bien qué tenés que meter ahí cuando tenés que hacer un problema. Hay que tener generalmente que no es lo mismo que vos tengas un vector que tenga un numerito. Generalmente te explican cómo desarrollar o cómo hacer el desarrollo en sí de la ecuación, pero no te explican
cada factor en qué influye y cómo llegas. Ahora, como usted lo explicó, es un lujo. Ahora bien, se dan cuenta que podemos sacar cualquier ecuación de energía con esta fórmula. No sé si notan, si toman conciencia del poder que tiene esto. Depende cómo sea quién, de cómo sea la F y cómo sea la distancia. Y lo pueden hacer en 1, 2 o 3D, como a ustedes les guste. Lo que pasa es que hay que saber manejarse con el álgebra lineal, porque no es lo mismo poner la norma en 3D, en 2D, que poner un numerito en R1. ¿Está bien? Que sería un módulo, ¿no? Porque si simplifican este cuadrado con esta raíz, quedaría el módulo, en R1 sería el módulo del número, porque no va a poner una distancia negativa. A vos no te van a decir, che, ¿cuánto hay de acá hasta allá? Menos 4 metros. No, mentira, eso no existe. Nadie mide la distancia en menos 4 metros. Serán 4 metros, pero menos 4 metros no hay. ¿Está bien? Eso no existe en ningún lado. Por eso quedaría el módulo. Cuando simplifican un cuadrado con una raíz, queda el módulo del número. O sea que si en un ejercicio me dan partió desde menos 3 metros, ya le estoy diciendo al profesor que está mal. No. Mira, no es. A ver, depende de lo que te estén dando. Una cosa es que te den las coordenadas del punto. Claro, depende de las Sí. coordenadas. Porque Si sí. te dan las coordenadas, podés tener coordenadas negativas. Lo que no podés Claro. tener es Sí. la distancia. Ojo el piojo. No, Porque, a ver, si yo tomo el módulo de un número, ¿en qué coordenada, en qué punto estoy acá? En 3. ¿Cuánto es el módulo de este 3? Menos 3. El módulo de este 3 que tengo acá, de este punto 3. Es 3. Pero este resultado, ¿dónde está? ¿Cuánto es el módulo de este menos 3? ¿Cuánto es el 3 módulo de también. 3? 3. Perdón, que no se ve, perdón. Ahí está. 3. 3. 3 también. ¿Dónde están estos 3 de resultado? Este 3, ¿sabe dónde está? Está acá. 1, 2, 3. Este 3 de resultado es este, no ese. Este 3 es este y este 3 es este. Son todos 3 distintos para decir la misma verdura. Porque ¿qué está midiendo este 3 de resultado? La distancia. Mientras que este 3, ¿qué está diciendo? El punto donde está ubicada esa distancia. Claro. Sí. Son dos cosas distintas. Este menos 3 es este de acá. ¿Y este 3 cuál es? Es este 3 de acá. Que justamente es igual a la distancia del otro lado. Pero son todos 3 distintos. Claro. Para explicar la misma cosa. No se enoje. No me enojo, pero Profe, asusta. Me asusta. pone bien. Me asusta con esa luz, profe, con esa luz de abajo. Y lo que pasa Está es medio que diabólico. mirá si lo apago. Mirá. No se ve nada. No Pero- se ve nada. No se ve bien. Ahora, ¿se entendió cuáles son los 3? Esto no te lo explicó el pibe este, ¿cómo es? ¿Quién da en matemática ahí? Ni esto explican. Mamma mía. Son todos 3 distintos, no sé si se ven. Sí. El módulo de menos 3 da este 3, que es este. El módulo de este 3 da este 3, que es este. Y qué casualidad que este 3 es mismo que este, pero están en lugares diferentes. Y este 3 no es el mismo que este. Porque este 3 está indicando el punto. Una cosa es el punto y otra cosa muy distinta es la distancia del 0 al punto. Del sistema de referencia al punto. Son todas cosas diferentes, no sé si entienden. Lo mismo pasa con los vectores. El problema de esto es que cuando ustedes no entienden bien claro esto, hacen un merequetrefe con las cuentas. Son más peligrosos que el mono con navaja, como Mocho, ¿viste? El mono de Homero. ¿Viste? Claro, el de los Simpsons. Claro, ¿viste que le sirve el... Este horrible mono es el que preparó el jugo de naranja que te estás tomando. Este mono apestoso, como que le dice pobre. Y después le dice, dijiste que iba a hacer de todo el mono, iba a trabajar y esto. ¿Qué querés? Si quiere el colesterol por las nubes, le dio de todo para comer al pobre mono. Esta idea, hay que tener cuidado con esto, porque estos números son los que tienen que reemplazar acá después cuando tienen que hacer cuenta. Ponen cualquier verdura. ¿Entienden lo que pasa? Yo lo que quiero que ver si queda claro, a ver, repasemos un poco el proceso. Una cosa es que ustedes
hagan la cuenta. Fíjense, yo acá trabajé todo con vectores y dio igual que si hubiera trabajado con números, como si fuera con una sola coordenada. Pero lo que tengo en los extremos no son las mismas cosas. Eso quiero que quede claro. Fíjense que no son las mismas verduras. Acá tenemos normas, que son las distancias en el espacio que tienen esos vectores velocidad. ¿Sí? Cuando trabajo con vectores. Por eso normalmente hay que aclararlo ya de entrada. Cuando pongo el primer igual, acá hay que aclarar eso. Para que quede claro que estoy poniendo ahí arriba. Porque no es lo mismo que poner esto en X, nada más. Porque en X estaría poniendo una coordenada nada más. Eso es lo que quiero que entiendan. Y eso es fundamental para hacer cuentas, si no, van a estar perdidos con esto. Esto, ¿dónde está bien explicado? En los primeros videos del año pasado, no sé el que los miró. ¿Vos, Andresito, lo viste? Sí, está en mi. Los vi. Exacto, eso hay que mirarlo bien. Número 3, la 3 justamente habla de este tema. Claro, exacto. Eso está bien explicado, con mucha paciencia está explicado. Porque el año pasado, y después les voy a decir dónde lo tienen que mirar en el de análisis 2. Les voy a decir en qué clase está todo esto, más detallado. Con más detalle, ¿no? Si lo quieren ver con más detalle. Bien. Esto por un lado. ¿Qué es lo que me interesa que miremos ahora? Entonces, estuvimos definiendo el trabajo, pudimos ver que el concepto de energía cinética y potencial está metido acá. ¿Qué es lo que sigue? ¿O qué quiero que miren en los videos de lo que sigue para la semana que viene? Que va a ser una de las tareas que quiero que hagan. Yo acá me puntualicé algunas cosas, me hice un apunte, un machetongui para decirle un poco lo que Andrés me pidió. O sea que yo ya más o menos estuve pensando en algo de lo que me pidieron. No era tan extremo como él me lo pidió, pero tenía una puntualización. Vamos a mirar lo que se llama un sistema de partículas. Profe, la cámara. ¿Qué pasó? No se ve por la cámara. Perdón, ahí está. Ahí va. Sistemas de partículas. Y ahora, viste, ahora tengo que mirar la pizarra y la cámara. Antes era solo la pizarra. Ahora tengo que mirar todo. Si salimos del video. Si yo salgo no importa, con esta cara fea que va. No importa lo que me importa. Lo que importa es que comprendan ustedes. A ver. Vamos a aplicar algunos conceptos. ¿Estudiaron alguna vez sistema de partículas? ¿Un sistema de un montón de cuerpos? No. Voy a hacer una introducción hoy. Y esto está en uno de los videos. Ahora después les voy a decir, mientras hacemos el intervalo, porque tengo que chequearlo, porque si lo quieren con exhaustividad como me lo pidió Andrés, lo que te voy a pedir, Andrés, es que no sé si alguien se lo puede mandar. Andrés está en el grupo. ¿Cómo están organizados ustedes? Si no, te lo mando yo. Sí, ¿Están en un igualmente, grupo? no, yo no estoy en ningún grupo, pero si existe un grupo, les voy a pedir que me incluyan, y si no, se podría formar un grupo. Eso estaría bien. Coincido, podríamos armar un grupo. Un grupete, De dale. teórico. Un grupo de física teórica. ¿Sí? Si están todos de acuerdo, lógico. Pero entre ustedes, yo les mando a uno todo lo que quiero y ustedes se lo reparten. Así para mí es más fácil. Bien. Y es más seguro que la plataforma. Si tienen ganas. Ujú. ¿Está bien? Estaría buenísimo eso. Eso estaría Incluso bueno. para consulta interna entre nosotros, estaría piola Claro. tener un grupo. Sí. Eso me parece. Todo el mundo, generalmente todos los grupos, todos los años tengo grupos. Se hacen los grupos. Porque a mí no me molesta que trabajen en grupo, ¿eh? ¿Escucharon? Yo soy un bicho solitario, yo trabajo solo, pero la gente normal trabaja en grupo hoy en día. Estaría bueno que manden por el chat, si se puede, el número de cada uno. Así uno se encarga de hacer un grupo de WhatsApp. Por ejemplo, Sofía podría hacer eso, ¿no, Sofía? Sí, si quieren ahora vayan mandando en el chat los números de teléfono y yo lo armo. Dale, Buenísimo. dale, porque ¿sabes lo que voy a hacer yo ahora?
Porque yo tengo que mirar todavía, porque de análisis no me acuerdo de memoria en qué clase está esto. Me puedo acordar más o menos en qué fecha lo hice y más o menos ir a buscar más rápido que ustedes dónde está. Entonces lo que quiero decirles es, en el video número tanto lo miran. Ahí se están pasando los números ya. Váyanlo armando, porque así vamos a ir más rápido con las cosas también. Y no tienen que ir a buscar cada vez que yo mando algo, cada uno a la plataforma. Lo mando a la plataforma o lo mando al grupo directamente. Yo con que me den un solo, por ejemplo, yo agarro el de Sofía. Sofía, vos me das tu correo, yo te mando a vos en forma particular. ¿Está? Listo. Sí, sí, yo se lo reenvío a los chicos ahora en el grupo. Váyanlo armando, ahí están pasando, miren. Fantástico. Se ve que tuvo éxito la idea, ¿ven? Muy bien. ¿Qué quiero que miren para la semana que viene adosado a esto? Porque vimos coordenadas, que quiero que lo miren de los videos. ¿Qué más vimos? La definición de trabajo, que es fundamental. ¿Qué más? Energía potencial. Cinética, energía potencial. Lo vimos en 2D, 3D, en una dimensión, 2 dimensiones, 3 dimensiones. Quiero que repasen todo esto, coordenadas, y quiero que estudiemos un poquito el sistema de partículas. Esto es importante. ¿Qué es un sistema de partículas? Una congregación de partículas. Vamos a trabajar en 3D, ¿eh? X y Z. ¿Cómo se aplican las leyes de Newton a un sistema de partículas? Por ejemplo, yo tengo un sistema de varias partículas. Por ejemplo, puede ser un gas. Las moléculas de un gas. O podría ser, qué sé yo, una lluvia de piedritas que caen de una montaña. Moléculas de agua. Granizo puede ser. Granizo, qué sé yo, puede ser cualquier cosa. ¿Está bien? O pueden ser partículas grandes, pueden ser objetos masivos grandes. Por ejemplo, el sistema planetario. Sistema de partículas, podríamos decir también. Visto de lejos se verían chiquitas. ¿Está bien? ¿Cómo se describe algo colectivo en física? ¿Se pueden aplicar las mismas leyes de Newton? Todas esas leyes que estuvimos repasando en forma individual a cada partícula? Pues no. Cuando un sistema es colectivo, se estudia de otra manera. Hay que estudiar 2 cosas en primera instancia. Nosotros hicimos una división de las fuerzas, las que son conservativas y las no conservativas. ¿Estamos de acuerdo? Pero a su vez, en un sistema de partículas, nosotros, ¿cuándo estudiamos fuerzas conservativas y no conservativas? Cuando consideramos un solo objeto con respecto a otro. Pero si tenemos una colección de objetos, como esto, algo colectivo, ¿cómo lo vamos a estudiar? En ese sistema, aparte de haber fuerzas conservativas y no conservativas, ahí va a haber otros 2 tipos de fuerzas. Las fuerzas externas. Internas. Exacto. Y las fuerzas internas en el sistema. Las fuerzas externas son las que yo hago sobre el sistema, desde el exterior, es decir, lo que normalmente en física se llaman fuerzas aplicadas. Así las llaman, no, más que los físicos, los ingenieros. Las llaman fuerzas aplicadas. Y esas fuerzas pueden ser conservativas y no conservativas. Y las fuerzas internas son las interacciones entre las partículas. Entre las partículas o los objetos que forman el sistema. Sí. Esas son las 2 clasificaciones importantes que hay que tener en claro cuando uno trabaja un sistema colectivo. ¿Escucharon? Muy bien. ¿Cómo se describe un sistema colectivo? Ustedes algo deben haber visto en electricidad, cuando tienen muchas cargas. Por ejemplo, si yo quiero saber cómo interactúa un conjunto de partículas sobre una cualquiera. Por ejemplo, acá tengo la partícula 1, 2, 3, la masa 1, la masa 2, la masa 3,
y quiero saber la masa I, y quiero saber cómo actúan todas estas con respecto a la masa J. ¿Qué tendría que calcular para saber cómo interactúan entre ellas? Interacción entre las partículas. Pues serían fuerzas internas, ¿no? Las fuerzas internas de cada una. Muy bien. ¿Cómo actúa, por ejemplo, la masa 1 con respecto a la J? Después, la masa 2 con respecto a la J. Después, la masa 3 con respecto a la J. Y después, la masa sub I con respecto a la J. Ah, ¿Está bien? ¿Y cómo se calcula eso? ¿Cómo se calcula la fuerza? Supongamos que yo tomaría la fuerza entre la masa 1 que actúa sobre la masa 2. ¿Cómo se calcula eso? La sumatoria. Primero, si yo hago una sola entre dos, no tengo mucha sumatoria, si tomo dos cualquiera. Por ejemplo, la masa 1 con respecto a la masa 2. Un sistema de dos partículas nada más. ¿Cómo sería la fuerza entre ellas? ¿Cómo se calcula eso? Con la cuarta ley de Newton, que es menos las constantes de gravitación, parecida a la ley de Coulomb, pero ahora con la masa 1 por la masa 2 sobre, ¿qué cosa? La distancia al cuadrado. La distancia al cuadrado. ¿Cómo escribo la distancia? Mirá, la distancia entre estas dos. Sería esa distancia, ¿no? Voy a borrar estas que todavía sobre la J no hice nada, ¿eh? Después vamos a ir sobre distancia la 2 menos distancia 1. Vector posición 2 menos el vector posición 1. La suma de los vectores, posiciones. La resta. La resta. Tengo dos vectores, la resta ¿dónde está? La suma ¿dónde está? En el medio, el barrilete. ¿Y la resta dónde está? Acá arriba. Álgebra básica. O sea, pero preciso, esto supongamos que esta fuese R1 y esta fuese R2. La posición de la masa 1 está a una distancia, un vector posición R1. La masa 2 a un vector posición R2. Esto que tengo acá arriba, esta distancia es la norma de R2 menos R1. ¿Está bien? Y esa distancia al cuadrado, según lo que dijo Newton. O sea que eso es la norma de R2 menos R1. Pero esto no está del todo bien. Al cuadrado. Porque la distancia al cuadrado, esa sería la distancia, ¿no? Este pedacito, ¿qué es? Es la norma del vector resta de las dos posiciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hicieron todo esto en electricidad con las cargas? ¿No? No. Estamos mal. Igual, profesor, hay algo que es interesante también tomar nosotros como futuros docentes, que es que usted al ir explicando, entonces, por ejemplo, en esta clase, para no irnos a otras, que también ha ocurrido lo mismo, usted cuando va explicando, a pesar de que nosotros no lo hemos visto antes, muchas veces usted nos dice, ¿ustedes vieron esto? Y a veces, no sé si usted supone que sí o que no, en mi caso yo no, en gran cantidad de las veces no lo he visto, pero como usted lo va explicando y lo va desarrollando en la pizarra, es muy claro. Perfecto, Sí, pero igualmente me interesa si lo vieron, porque puedo interpretar alguna cosa de lo que ustedes ya saben. Claro. Si alguien lo vio, es bueno. A veces hay gente que lo vio en otro lado, lo hizo en otro lado. Entonces yo le pregunto, porque si lo sabe, puedo usar eso Para interactuar. para Sí. interactuar un poco, porque si no me quedo hablando con Gary. De esa manera, Gary. de esa manera que usted lo está explicando, jamás lo vi. Bien, pero es claro, ¿no? Tenemos acá esta norma, tengo que restar los dos vectores, sacarle el vector de arriba y después sacarle la norma de la... ¿Qué sería la norma? La raíz cuadrada de la resta de la componente al cuadrado. En el espacio que esté, si tiene R2 tendrá dos componentes, si tiene R3 tendrá tres componentes, si tiene R1 que tendré una componente, restaré dos números nada más. Pero bien, pero esta cuenta está mal, así como está. Porque G es una constante, es un número. Las masas son escalares. Y esto es una distancia, es todo un escalar. Pero la fuerza, ¿qué es? Vector. Vectorial. Vector. ¿Dónde está el vector ahí? Esa fórmula está mal así escrita. Me falta el vector ahí, que me da la dirección del resultado. Ujú. ¿Dónde está el vector acá?
Dos partículas, yo ya me iba a ir a todas, mirá, agarré dos nada más, menos mal. En algo que es interesante en la historia de la física. El resultado de esto, según la concepción mecanicista de Descartes, el resultado, las fuerzas mecánicas de la naturaleza siempre están interactuando en la dirección que se producen las fuerzas. Es decir, que si estas dos partículas, estas dos masas están interactuando, hay dos posibilidades. O se están alejando o se están acercando, pero no en cualquier dirección. No se puede alejar una en una dirección perpendicular a la otra. Siempre se tienen que alejar en la recta de acción que separan las dos partículas. ¿Cuál sería la recta de acción que las separa? La recta donde se apoya el vector recta, ¿ven? Esta recta. Eso es un principio de la mecánica. Y las fuerzas gravitatorias cumplen con esa condición. También las fuerzas eléctricas cumplen eso. Eso no lo entendí, disculpe, pero no entendí la última parte. Voy a hacer un dibujo más grande acá, para explicar eso. Ustedes tienen en un sistema de referencia, voy a agarrar dos partículas nada más ahora, ¿eh? Tienen el vector posición R1, el vector posición R2. La resta está acá. Si ustedes restan R2 menos R1, esperen que lo voy a dibujar bien. ¿Se ve la resta dónde está? Esta es la masa 1 y esta es la masa 2. ¿Está bien? Cuando estas dos partículas interactúen, ¿cómo interactúan? Esta se puede ir para allá y esta se puede venir para acá. Según la mecánica, solamente si hay una fuerza de interacción, está esa fuerza dirigida en la recta de acción que une las dos partículas, donde están posicionadas. ¿Escucharon eso? Entre ellas sería, ¿no, profe? Claro, pero ¿qué sería entre...? A ver, yo puedo tener dos objetos, ¿no? Dos objetos. ¿Cuál es la línea de acción que las separa? Esta, ¿no? O sea que no pueden interactuar así. No. No pueden hacer esto. No puede ir este así y el otro así, perpendiculares. Según Descartes, la naturaleza no se comporta así. Hasta que apareció el magnetismo y ahí no hubo forma de explicar por qué las fuerzas sí son perpendiculares. Pero en la mecánica se cumple ese principio. ¿Dónde se van a apoyar las fuerzas? En esta línea, miren. En la línea que está a la resta de los dos vectores. ¿Escucharon? No se puede apoyar en otro lado. ¿Y cómo determino la dirección de la fuerza? Esta fuerza, las masas, no tienen signo. El signo lo da la constante de gravitación. Pero esto es porque yo estoy hablando de la Tierra, porque uno estoy considerando a veces la masa de la Tierra. Pero como la fuerza siempre es atractiva, si las masas no tienen signo y la fuerza es atractiva, para que la fuerza sea atractiva, una masa tiene que tener un signo positivo y la otra negativo. Negativo. No queda otra manera de que este resultado de negativo, porque están multiplicando para que dé menos. Si las dos son negativas, daría positivo, eso estaría mal. Si las dos son positivas, si son las dos negativas, daría mal también, porque daría positivo. Quiere decir que una es positiva y la otra es negativa. Es indistinto ponerle los signos a las masas para que conserve el signo de atracción. O sea que la dirección de esto no puede ser de repulsión. ¿Cómo debería ser esa fuerza? Acá, ¿no? O sea que la fuerza esta que yo estoy calculando, que hace la masa 1 sobre la masa 2, ¿cuál es la fuerza que hace la masa 1 sobre la masa 2? Mirá, ¿cuál de las dos? Atracción. Es de atracción, pero ¿cuál de las dos es? Es esta. Esa. Esta. Esta es la fuerza que hace la masa 1 arriba de la masa 2. Y la otra, ¿cuál sería esta? Esta es la fuerza que hace la masa 2 sobre la masa 1. Y acá se está cumpliendo la tercera ley.
Atracción y repulsión. Ahora, ¿cómo son esas fuerzas según el principio de Descartes de la mecánica? Iguales y de sentido contrario, por eso aparece el signo menos en la fórmula. Porque una de las dos tiene que ser negativa. ¿Está bien? ¿Vamos entendiendo ahora? Sí, señor. Muy bien. Si yo calculo esta, ya tengo esta. Lo único que tengo que hacer es cambiarle el signo, nada más. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora bien, pero ¿cómo obtengo estas dos fuerzas? Porque esta fórmula no me da esa fuerza. Esta fórmula me da un escalar, me da un número. ¿Qué es el número de esa fuerza? Si yo quiero calcular la fuerza y esta fórmula me da un escalar, ¿qué cazzo me da esa fórmula entonces? Me da lo que ustedes no, el profesor burro que les explicó esto alguna vez, nunca les dijo. Porque la fórmula de Newton no es una distancia cualquiera, es una distancia vectorial. Y la resta es una resta de vectores. A vos te está dando este vector. Y este vector que apunta hacia allá, o el otro vector que apunta hacia acá, dos vectores que se encuentran, atractivos, por eso se atraen los objetos, hay una fuerza de atracción, que es la fuerza gravitatoria. Estos vectores, tengo que establecer qué unidad tienen, cuál es la unidad de ese vector. Porque este escalar es por cuánto multiplico ese vector para que me dé para estas dos masas en particular y que van a tener un determinado valor. Y para una distancia en particular que van a ser esta distancia particular. Si agrando la distancia, esa fuerza va a ir cambiando. Pero yo tengo que poner acá la dirección del vector unitario para que cuando yo lo multiplique por este escalar, me dé justo el valor que corresponde a esa situación. O sea que esto lo que me da es un múltiplo del vector. Es el número por el cual tengo que multiplicar al vector resultado. O sea que lo más importante de esta cuenta no es ese numerito por el cual ustedes se preocupan, sino es cuánto es lo que tengo que meter acá vectorial. ¿Y qué tendría que poner acá vectorial? Tendría que poner o este vector o este otro, pero unitariamente. ¿Para qué? Para que cuando lo multiplique por este escalar, me dé un resultado real. No, si este vector ya está estirado y está fuera de esa realidad, cuando lo multiplico por este número, me da cualquier cosa. Es como que la unidad se me fue de escala. ¿Entiende lo que hace este número? Esto es un número. Esto es un número, esto es un número, un número, un número. Todos son números eso. Eso no es un vector. Y la fuerza es un vector. O es esta otra. ¿Cómo la calculo esta? ¿Cómo calculé la que venía para acá? R2 menos R1. ¿Cómo calculo la que va para allá? R1 menos R2. Y ahora sí preciso el vector, no el módulo, no la norma. Y ahí sí me interesa si va para un lado o va para el otro. Si quiero la que hace la masa 1 sobre la masa 2, quiero esta. Claro. No esta. ¿Cómo resto para obtener esta fuerza? M2 menos 1. Menos M1. R1 menos R2. Pero ojo, Ah, al revés lo dije. este vector no me sirve, porque capaz que me da un vector que llega hasta allá. De acuerdo a las coordenadas que tengo. Yo lo tengo que normalizar, lo tengo que tener en forma unitaria. ¿Cómo tengo la unidad del vector? Dividiéndolo por ¿quién? Por su norma. Por su norma. ¿Y qué me da la resta de un vector por su norma? Si miraron el video. 1. No. Me da un vector unitario, pero no da 1. Me da un nuevo vector cuya norma es 1. Un versor me da. Un versor. Versor. Me queda R1 menos R2 con un sombrero distinto arriba. Y eso es lo que va acá. Eso es lo que le da carácter vectorial. Que es lo único importante. Cuidado, ¿sí? Tengo dos maneras. Si le pongo los versores, lo escribo así, miren. Y si no le pongo los versores, ¿cómo lo puedo escribir? ¿Puedo poner los vectores? Sí. Sí, y lo divide por su norma. Acá abajo. La norma. Otra norma más tengo que poner, ¿ven? ¿Y por qué no lo escribí así? Y la norma que pongo abajo es indistinto como yo reste. Porque la norma es la distancia. Si resto de acá para acá o de acá para allá, la distancia es la misma.
¿Se dan cuenta que abajo puedo poner R2 menos R1 igual que la de acá? Las normas son iguales. La norma 1,2 es lo mismo que la norma 2,1, si yo resto, ¿no? Pues es una distancia. Porque es una distancia. Quiere decir que ¿por qué no lo escribo así? Porque muchos profesores tienen la maldita costumbre de que como tengo una norma al cuadrado por una norma igual a la primera potencia, esto que me da un producto de potencia de la misma base, ¿qué hago con los exponentes? Lo sumo. ¿Y qué me queda? Un 3 abajo. Entonces parece que la fórmula fuera por el cubo de la distancia y no por el cuadrado de la distancia. ¿Se dan cuenta lo que pasa? ¿Y por qué va por el cubo? Va por el cubo porque falta la norma de normalizar los vectores. No porque no sea el cuadrado de la distancia. Por eso a mí no me gusta escribirla así la fórmula. Porque es medio confusa. ¿Ven cómo se confunden las cosas? No es acá no es que la fórmula va como el cubo de la distancia. Siempre va por el cuadrado de la distancia. Lo que pasa es que la otra norma es la que se lleva a los versores. Que proviene de acá. ¿Se entendió esto? Porque en muchos libros y en muchos artículos de internet y de todas esas macanas que leen, aparece con el 3 y me van a decir, ¿cómo va un 3 ahí arriba? Es porque acá no se dieron cuenta que acá va, si ponen un 2, acá ponen el sombrero. Y si ponen el vector, ¿ven la diferencia de poner un sombrero versor que poner un vector? El sombrero dice mucho. Si ponen el vector, ¿qué tienen que hacer abajo? Tienen que poner otra norma y ponerle un 3 ahí abajo. Así que ojo el piojo, como escriben la fórmula. Y si quieren la fuerza que hace la masa 2 sobre la 1, ¿qué es lo único que tienen que hacer? Restar al revés. Porque estas fuerzas se producen en la dirección en la cual están los objetos interactuando. ¿Entendieron? ¿Nunca hicieron estas cuentas? Perfecto. Eso sí, esta cuenta sí, de interacción con cargas eléctricas, no te digo con esto, porque es más común solo con cargas eléctricas. En la carrera de física no. ¿Quién le dio electricidad? ¿Quién da electricidad? ¿Daniel da electricidad? La misma profesora que la dio física en primer año. Ay, Dios mío. No sé para qué sigue, no sé, ya se jubiló y sigue rompiendo los quinotos ahí. Por lo menos dejar a alguien que dé los temas. Esto es muy lindo explicarlo bien. Esa explicación profunda que usted acaba de dar, cómo aparece ese cubo, yo no la había visto jamás. Y incluso en los libros de física aparece ese cubo y jamás explican de dónde sale, o por lo menos los que yo tengo. Pero lo más triste no es eso, sino que lo más triste es que Es una uno pavada. como estudiante tampoco lo pregunta. O sea, uno se queda como, bueno, hay un cubo y... No, pero ¿sabés lo que pasa? Que encima es una pavada, si vos te diste cuenta que es una pavada, ¿no? Sí, No es algo tan difícil de ver. No es una ecuación diferencial en variables complejas ni nada de cosa complicada. Es una pavada, ¿eh? Dividir por otra cosa para cambiarle el sombrero arriba, porque sea la unidad, porque si no, por cuánto está multiplicando te puede cualquier cosa. Tenés que establecer la unidad del vector para saber que el escalar que lo multiplica te da justo el resultado de la fuerza. Es eso nada más, es una cuestión de una proporcionalidad, nada más. Lo que Es una pasa es cuestión que... de tomarse 5 minutos para explicar de dónde sale el 3. ¿De dónde sale? No tiene ningún sentido no explicarlo bien esto. No sé si se dan cuenta. ¿Se entendió acá? Sí. Bien. No sé si lo expliqué el año pasado, creo que no. Con tanto detalle no creo que lo haya explicado, no me acuerdo. Realmente ya ni me acuerdo. Profe no lo explico así. No lo explico así. No. Pero di algo de esto. ¿Alguna introducción hice? Profe, por la duda, ¿tiene una relación con el vector director? ¿Cómo? Vector director, como el vector director es sobre la norma para dar una recta. No entiendo la pregunta. Si tiene alguna relación esta ecuación con el vector director. No sé lo que es el vector director. Nunca lo escuché.
No, yo lo vi que así, que la misma aplicación se divide sobre la norma para dar un vector que me da una línea recta. No, lo que te da la división de un vector por la norma te da un versor, que es la unidad del vector. Sí. Es un versor unitario, nada más. Eso es. No, por eso. Es la unidad del vector. Ese versor, si vos le calculás la norma, ese nuevo versor, esa norma vale 1. Háganlo, agarran un vector cualquiera en R2, divídanlo por la norma, agarran el resultado de esa división, vuelvan a calcularle la norma a ese resultado y va a ver que la norma da 1. Es fácil de probar eso. Ahí creo que en los videos de álgebra lineal yo lo explico eso. Hay que mirarlo bien. Muy bien. Pero no tengo dos partículas. ¿Cuánto tengo? Tengo una congregación ahí. ¿Cómo hago el cálculo entre toda la congregación? No, imagínate que esto es el cálculo entre dos cosas nada más. Tengo 100 personas ahí metidas. ¿Cómo hago puede ser la sumatoria de todo eso, pero la sumatoria Pero pará, hay que entender por qué eso se puede hacer. Se puede hacer de la siguiente forma: hace entre 1 y 2, el resultado lo hace ese resultado con la partícula 3 y el resultado ese lo hace por la partícula I. Voy armando una cadena. Sí. Pues no. Vamos a mirar. Supóngase que yo quiero mirar cómo actúan todas las partículas arriba de la J. Lo que se hace es usar un principio que en la física no siempre se cumple, pero que en la mecánica newtoniana, en esta rama de la mecánica newtoniana, sí se cumple. Que se llama principio de superposición. Y este principio es importantísimo en la física, porque todo lo que sigue, los principios mecánicos que siguen el principio de superposición, que ahora les voy a decir que es superponer en física, hacen más fáciles las cuentas. Si no siguen este principio, todos los objetos físicos siguen este principio, no. Este sí, gracias a Dios. Y gracias para ustedes, digan. Así no tienen que rezar otro Padre Nuestro, ya tienen que rezar uno por Daniel. Ahora tendrían que rezar uno porque en su principio de superposición se cumpla. El principio de superposición dice lo siguiente, que si yo tengo una interacción en una congregación de partículas y yo quiero saber cuánto es la interacción ahora, fíjense, voy a hacer el dibujo un poquito mejor. Voy a poner menos partículas para que la vean. Vamos a poner 3 y una cuarta. Esta es la masa J, esta es la masa 1, la masa 2, y así siguen hasta la masa I. La masa 1 tendrá R1, la masa 2 tendrá una posición R2, la masa I tendrá una posición RI, y la masa J tendrá una posición RJ. Son todos vectores posición, ¿está bien? Entonces, lo que dice el principio de superposición es que si usted calcula la interacción entre la primera y la última que usted quiere, después entre la segunda y la última, no entre esta y esta, el resultado entre esta y esta, como ustedes dijeron, sino es entre la primera y la que yo quiero, entre la segunda y la que yo quiero, entre la tercera y la que yo quiero, entre la cualquiera y la que yo quiero. La interacción total sobre eso son la suma de todas esas pequeñas interacciones que calculó. ¿Escucharon? Pero es entre la primera y la que yo quiero, que es esa distancia. Después, entre la segunda y la que yo quiero, que no es la distancia entre estas dos, sino entre estas dos no me importa. Entre esta y la última. Es totalmente al revés de lo que le dije yo. Exacto. Yo asocié todas las masas y a ver cómo interactúan con esa, pero no, es cada uno independientemente cómo interactúa con la que nos interesa. Hay que, muy bien, ahí está la palabra clave, independencia. La interacción independiente de cada una con la que me interesa, yo la puedo calcular. El principio de superposición dice lo siguiente, cuando en un sistema X físico, la interacción total resulta de la suma de las interacciones parciales, ese resultado cumple un principio que es de superposición. Quiere decir que si yo calculo la interacción de cada una con la última y la sumo, es la interacción total. ¿Escucharon?
Sí. Ahora, ¿cómo se sabe eso? ¿Qué cosas físicas cumplen con eso? Y eso te lo dice la experiencia. En esto la experiencia se cumple. Es casi un principio más bien semántico de la física. No tiene que ver con la matemática. Justo la matemática ayuda con la suma. Sumando alcanza. Hay otros principios que no. Por ahí, a veces habría que... Por ahí, si fuera un principio que no cumple esto, podría ser que la suma del logaritmo de este más el cuadrado de este te dé la interacción total. ¿Escucharon? No la suma independiente, sino que hay que hacerle algo a cada resultado para que dé el resultado final que dice el experimento. ¿Entienden lo que pasa? ¿Puede ser, profe, que tenga que ser un sistema lineal? Sí, escucho. Se te fue el audio. ¿Puede ser que para que se cumpla tiene que ser un sistema lineal? No necesariamente. Puede haber principios de superposiciones que no sean lineales. No necesariamente. Normalmente los que más comunes son los lineales. Eso es cierto. Pero también hay otros principios de superposición que no son lineales. Que se cumplen. ¿Está? Es buena la pregunta esa. Esa es una buena pregunta. Bien hecha. Eso me va dando la pauta como por dónde van comprendiendo. Las damas que hablan poco. ¿Cómo van las damas? A ver cómo van. Si me dicen algo, si van entendiendo, aunque sea de a poco, pero van comprendiendo algo. De a poco, profe. De a poco y con mucho café. Con mucho papel. Igualmente queda todo grabado por si algo no lo pudieron anotar. Bien, vamos a terminar el principio de superposición y cortamos ya, porque ya demasiado por hoy, una tortura chica. Profesor, Sebastián se quedó sin servicio de internet. Está bien, ¿qué va a hacer? Vamos a tener que... igualmente va a poder mirarlo, no te preocupes. Yo sé que esto, en la zona que están ustedes, es una de las peores zonas, encima. Pobre Andresito, el año pasado estuvo loco con eso. Sebastián está en cuartel quinto. Ah. El lejano oeste. En el lejano, exactamente, yo siempre dije lo mismo. Estamos en el lejano oeste. ¿Qué va a ser? Bueno, vamos a calcular. Tendríamos que calcular cuál es la fuerza que se ejerce sobre la partícula J. Sería la fuerza que hace la masa I sobre la masa 1 sobre la masa J, ¿no? ¿Está bien? Después le tengo que sumar la fuerza que hace la masa 2 sobre la masa J, ¿ven? ¿Y hasta dónde llegaría con esto? Hasta MN. La masa 3 sobre la masa J, la fuerza que hace la masa N, por ejemplo, sobre la masa J. ¿Cuántas tendré? Todas las que quiera. ¿Se entiende la idea? ¿Y cómo se calcula cada una de estas? Con esta fórmula. Ahora sí puedo aplicar la fórmula para cada una, ¿ven? ¿Cómo cambiaría? La masa 1 sobre la J. Entonces, en lugar de poner un 2, pongo la J. Entonces tendría R1 menos RJ. R1 menos RJ. Y le pongo un orden para no hacer tanto lío, ¿no? Puse el 1 de este lado. ¿Después qué haría? ¿Después qué calcularía? Que empezaría a cambiar esto, ¿no? Pondría la 2 sobre la J. Sería esta. ¿Después qué pondría? Sí. La 3 sobre la J. Tengo que hacerlo por separado, ¿no? Hasta llegar allá. Y ya está. Esto es lo que se llama superposición. Principio de superposición. ¿De acuerdo? Y es superposición porque cada fuerza está encima de la otra al sumarla, ¿no? Por eso superposición. No, el nombre, ¿por qué semánticamente se le dice superposición? Porque estoy superponiendo acciones. Una sobre la otra. La acción que hace la masa 1 sobre la masa J. La acción que hace la masa 2 sobre la J. La acción que hace la masa I sobre la J. Por eso se llama superposición. Estoy superponiendo. Y esa superposición cumple la relación de suma algebraica. ¿Está bien? Está bien. Sí, sí. Que puede ser más o menos esta suma. Es una sumatoria algebraica. ¿De acuerdo? Si quieren escribirlo, se puede escribir por sumatoria, pero no sé cómo andan con la escritura de sumatoria. ¿Cómo sería sumatoria?
la fuerza sobre la masa J sería la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de menos G por la masa J sobre la norma de RI menos RJ por el versor RI menos RJ. Ahí tendríamos la fórmula Generalizada. compresa, comprimida, si querés. No, pero más, digamos, de forma general. Forma general, es lo mismo que esto. Sí, es. Sí. Si yo desarrollo esa fórmula, me da esto. Ahora, ¿para qué me sirve esta sumatoria? Para no tener que andar escribiendo uno por uno. ¿Sí? Lo que pasa es que igualmente la fórmula, después la tengo que desglosar, tengo que calcular una por una para sumarla. Porque preciso una por una para sumarla. Nada más. ¿Se ve? Es una forma de escribirlo eso. Se quedaron medio pasmados. Yo no la quería escribir, pero bueno, como algunos me tiraron la lengua, la escribí igual, ¿no? Yo fui. Bueno, ¿se entendió hasta acá? Estuvo duro hoy. Sí, señor. Sí. Bueno, ¿qué nos falta? Para mí estuvo entretenido, estuvo divertido. Hay mucha tarea igual para hacer. Tienen que mirar hasta sistemas de partículas. Yo ahora me voy a desconectar. Mientras me preparo el café voy a mirar los videos y les voy a decir qué videos quiero que miren. Específico. Bueno. Hasta qué número quiero que miren de física teórica y qué tarea quiero que hagan. ¿Qué apunte quiero que lean para la semana que viene? ¿De acuerdo? Los videos que hay que ver serían de física teórica del año pasado. Son los de física teórica del año pasado y cuál de análisis 2. Y de análisis 2. Si alcanza con los de física teórica, les voy a decir los de física teórica. Pero déjenme mirar bien para darle pautas precisas. ¿Y qué apunte quiero que lean? Está para la semana que viene. Lo que me pidió Andrés. Con precisión se los voy a decir. Si ya tienen el grupo, te va a llegar enseguida, Andrés, después que nos conectemos. ¿Está? El grupo ya está armado. Ya está armado, ¿viste? Eso se arman rápido ustedes. ¡Qué organización! ¡Qué organización! Impecable. Bueno, tengo que hacer una parada técnica, aunque les parezca mentira, vieron que el tren para cada tanto, para que la gente vaya al baño. El cine, a veces antes cortaban la película, ustedes no son de cuando cortaban la película. Te cortaban la película para ir al baño. Se caga de risa, Andresito. Bueno. ¿Qué vamos a la clase, profesor? ¿Les gustó? ¿Se divirtieron? Bueno, yo lo que quiero que hagan, les voy a ir dando algunas pautas de lo que quiero que hagan. Voy a tratar que no sean muy pesadas las pautas, para que puedan hacerlas. No quiero que hagan cosas imposibles, no les quiero dar cosas que no puedan hacer, que sean imposibles. Quiero que puedan seguir hasta acá, porque hay muchos que están atrasados. Si yo les pongo mucho, no van a hacer nada. Entonces se abatatan y una persona que está batatada... La pelota se hace más grande. Se hace la pelota más grande y dice más nada. Y yo no, la idea no es que vayan acá, la idea es que puedan aprender. Lógico. Si hago eso, no le sirve a nadie tampoco. Quiero algunas cositas que me permitan la semana que viene que repasemos esto, a ver si está claro. No puedo entrar en D'Alembert si esto no está claro. Repasamos leyes de Newton, circular y lineal. Repasamos, ¿qué más? Trabajo independiente de la trayectoria. ¿Qué más? Fuerzas conservativas y no conservativas. ¿Qué más repasamos? Ahora sí, empezamos con sistema de partículas. Repasamos la interacción interna, fuerzas internas de las partículas. Sí. Nos faltan ver las fuerzas externas y cómo describir un sistema colectivo. Bueno, eso lo vamos a hacer la semana que viene. Y eso está en los videos previos al cambio de coordenadas para entrar en Lagrange el año pasado. Entonces yo les quiero marcar hasta dónde quiero que miren. ¿Sí? No les quiero dar mucho tampoco, porque quiero que avancen. Y lo que quiero es que me traigan dudas. Que me pregunten todo lo que quieran antes de arrancar la semana que viene. De todo lo que fueron viendo. ¿De acuerdo? Sí, profe. Señor. ¿Sí? ¿Nos vemos en un ratito? Nos vemos en un ratito con el otro link. Así va quedando grabada la otra cosa también. ¿Listo? ¿Dentro de media hora más o menos, profe? ¿20 minutos? Sí, 20 minutos, media hora. Tipo 8, 8 y 5, por ahí. Listo. ¿Listo? Nos estamos